Buenas noches, qué gusto verlos, que estén con nosotros al término de esta reunión de la Junta de Coordinación Política después de lo intenso de los procesos electorales en 6 entidades. Sesionamos a convocatoria del presidente de la Junta de Coordinación Política. Teníamos 2 puntos que seguramente ya los estableció él. Una era una propuesta de respuesta a la resolución que dictó la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral y que el presidente de la mesa directiva, en calidad de representante legal, le presentó a la Junta de Coordinación Política, porque así lo solicitaban, que se le diera o no la posibilidad de cumplimiento a una sentencia. Se discutió, se debatió y se sometió a votación del órgano colegiado, que esto hay que precisarlo. Fue una resolución que ordenaba a la Junta de Coordinación Política. Lo señalé yo la semana anterior, después de analizarlo con el área jurídica del grupo parlamentario y de la propia Cámara de Diputados. Nosotros no podemos erigir a la Junta de Coordinación Política como el órgano superior deliberativo de decisión de la Cámara de Diputados. La Constitución es clara, lo establece el 78 constitucional. Le corresponde a las cámaras expresadas en su pleno legislar y votar por mayoría cualquier iniciativa y resolución para fortalecer el marco jurídico de nuestro país. No es la Junta de Coordinación Política. La Junta de Coordinación Política es un espacio de entendimiento y coordinación y concertación para facilitar el trabajo de organización de la Cámara de Diputados en términos administrativos y de acercamiento político, pero no suple al Pleno. Imagínense ustedes, y la gente que nos escucha, que entonces, si hubiéramos estado en la posibilidad de cumplimiento, a partir de hoy, con esa resolución en sentido de ser posible la atención a la propuesta que hace el Tribunal Federal Electoral, ya no tendría que sesionar el Pleno. Podría legislar la Junta de Coordinación Política, dictar las leyes la Junta de Coordinación Política. No lo podemos hacer. Estamos imposibilidades para hacer eso. Diputado, pero muchas veces aquí se toman las decisiones y por puro trámite lo pasan al Pleno porque ya está decidido. Exactamente. Entonces eso debieron haber dicho, que la Junta de Coordinación Política defina una nueva composición que le dé certeza jurídica al planteamiento que hace un partido político y que sea el Pleno el que lo decida. Entonces tendría que haber acordado la Junta de Coordinación Política pedirle a la mesa directiva, solicite a la comisión permanente en la Cámara, actualmente sesiona en la Cámara de Senadores, para que instruyera, se sometiera a consideración de la comisión permanente, que se obsequiara un periodo extraordinario para darle cumplimiento a la sentencia. Pero eso no dice. Fue una trampa. Morena y sus aliados están en la postura de no atender esa resolución del TRIFE, ¿o qué van a hacer? Estamos en la postura de no violar la Constitución y no suplir al Pleno. Yo no me siento y no debo. Puedo sí, pero sería violar la Constitución, y sí podemos, el presidente, de tomar una salida fácil de complacencia para ser buenos chicos, aunque violes la Constitución y el Pleno. El órgano deliberativo superior de representación popular, que es el Pleno, el cumplimiento a lo que establece el marco constitucional, ¿lo vamos a violar nosotros? Aquí donde se hacen las leyes. Si eso fuera, y eso hay que precisarlo a los medios de comunicación, el día de mañana puede sesionar la Junta de Coordinación Política y dictaminar la reforma electoral, por ejemplo, y dictaminar cualquiera de las iniciativas que se presentaran de manera directa en la Junta de Coordinación Política. No suple, es un órgano de concertación y de vinculación administrativa entre las diferentes áreas que componen la Cámara de Diputados. Bueno, mi última pregunta, diputado, es en torno a esta determinación que ya dieron PAN y PRI de que reforma constitucional es ninguna, Guardia Nacional y reforma electoral, que ahí sí con la pena, pero no los van a apoyar. Pues lo que les decimos nuevamente, hay que serenarnos.
Yo he escuchado voces que no comparten la opinión y lo expresado por los integrantes de estos partidos. Escuchaba la prudencia, la visión de Estado que tienen senadores de la República, incluso legisladores integrantes de esos partidos políticos que señalan en sentido contrario. Es algo que se va a dirimir, así es la política, hay que serenarnos, hay que ponernos una bolsa de agua en la cabeza, ya pasó el proceso electoral, no ha de ser fácil enfrentarte y enfrentar los resultados, pero hay que estar serenos. Yo creo que va a haber serenidad, hay entendimiento, la mayoría de los integrantes de la Junta estamos en la disposición de que a través del diálogo podamos encontrar respuestas. Y si no es así, pues cada quien que asuma su responsabilidad. Finalmente, quien mejor juzga el actuar de personalidades políticas y públicas, pues es el pueblo. Ahí nos sometemos a lo que el pueblo decida. Por parte de nosotros, vamos a la Junta de la Morena y su coalición, vamos a organizar las asambleas informativas en todo el país. Estamos definiendo el formato, seguramente habrá reuniones estatales de discusión, distritales y en su caso por circunscripción, porque la propuesta establece la desaparición de las circunscripciones y es necesario en este ejercicio de discusión abierta, participativa y democrática escuchar la opinión de también las soberanías de los estados. Y por otro lado, también la Junta de Coordinación Política deberá de definir, independientemente de moratorias o no, que tenemos que legislar. Y será el Pleno nuevamente, en el Pleno y no en la Junta, donde se exprese el sentido de la votación ante el dictamen que presenten la Comisión de Reforma Electoral y la Comisión de Puntos Constitucionales. Yo tengo dos preguntas en el sentido de... primero, la respuesta que le darán al tribunal. ¿Cuál será el sustento jurídico? Nada más así, si nos puede detallar. Y tengo otra que me encantaría también, si quiere contesten esta. Gracias. El tema es una imposibilidad jurídica para atender la sentencia, en virtud que la sentencia ordena que sea la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política, quien excluya de la permanente a un legislador y que incluya en la permanente a un legislador de Movimiento Ciudadano. Esto no puede darse porque la Constitución y la Ley Orgánica establece que quien puede designar o modificar a la comisión permanente es el Pleno de cada Cámara. La JUCOPO no tiene facultades para modificar o designar integrantes de la permanente. Lo que, en síntesis, lo que nos está pidiendo el tribunal es que nosotros violemos la Constitución y la ley. Ellos pudieron haber dicho que fuera el Pleno de la Cámara quien hiciera esos dos movimientos. No quisieron hacerlo así. Dijeron que la JUCOPO, sin ningún sustento, modificara la integración de la permanente, y eso viola la Constitución y la ley, y es algo que está imposibilitada la JUCOPO a hacer, y esa fue la determinación que se tomó. Y la otra pregunta que yo tendría tiene que ver con esta notificación que ya recibieron por parte de la Suprema Corte de Justicia para revisar el presupuesto del INE. ¿Cuál es la vía que van a correr? Porque no sé si tenga la fecha que nos la dé precisa para empezar a contar los días que tienen, porque tengo entendido que son 30 días que tendrían, y en este sentido, si mantienen ustedes como grupo de Morena y coalición el no restituir el recorte que le hicieron al INE en sus recursos, porque ya ve que ustedes dijeron que no le iban a restituir nada. Bueno, a ver, todavía estamos dentro del plazo para atender el tema. Les comento ahorita con exactitud cuál es la fecha en que se notificó. Pregúntale a Genaro para que nos diga ahorita la fecha y se las comente y puedan llevar la contabilidad. Primer tema, no hubo ningún recorte, hubo una negativa a un sobrepresupuesto que pidió el INE. Segundo tema, del análisis preliminar del asunto, se entiende que la petición de ese sobrepresupuesto que solicitaba el INE estaba enfocada, según ellos, para atender la revocación de mandato y una posible consulta popular. La revocación de mandato ya se dio,
consulta popular no habrá porque hay unos plazos constitucionales y legales para activar el mecanismo. Por lo tanto, no habría materia para poder autorizar ese sobrepresupuesto. ¿Qué ordena la Corte? Que se motive reforzadamente por la Cámara esta determinación. Lo mencionamos desde el principio, lo que hará la Cámara será en todo caso motivar reforzadamente con estos argumentos esenciales por qué no habría de otorgarse ese dinero que en exceso solicitó el INE. Ya notificaron lo de la no hemos sido notificados la sentencia por la sentencia de la Corte sobre el presupuesto del INE. Buenas noches. No, aquí está el director jurídico. Buenas noches. Cuando notifique será pública. Listo. Buenas noches, diputados. Son dos preguntas las que me gustaría hacerles. La primera, al declarar la imposibilidad de acatar esta resolución del Tribunal Electoral, ¿no se colocan ustedes en un escenario de desacato y con las consecuencias que esta medida puede traer? Entiendo que es hasta la inhabilitación en sus cargos. Pregunta 2, en el caso del tema del INE, ¿se tendría que ir a una sesión extraordinaria en el Pleno para dar respuesta a esa sentencia? Y por último, coordinador Mier, consultarle qué pasó con la solicitud de convocar a un Parlamento abierto en materia de reforma electoral. Sé que no se presentó esta noche. ¿Cuándo se haría y en qué términos? Por favor. A ver, sobre el primer tema que tiene que ver qué pasaría con la determinación que tomó hoy la Jucopo, se exploraron y se comentaron varias posibles rutas. Una de ellas, hacer un planteamiento ante la Suprema Corte, porque ustedes recordarán que este Congreso modificó la ley para dejar muy claro que el Tribunal Electoral no tenía competencia en materia parlamentaria. El artículo 99 de la Constitución establece que las sentencias del Tribunal Electoral son inatacables cuando resuelva los asuntos que vienen enlistados ahí, y ahí no hay ningún tema que hable sobre asuntos parlamentarios. Por ende, se pudiera presentar una controversia ante la Suprema Corte para que dirimiera el asunto. Pero además existe ahí una acción de inconstitucionalidad que presentó un partido político en el Senado, o una fracción minoritaria, no recuerdo, donde todavía está pendiente que la Suprema Corte determine si esa modificación es constitucional o no. Es decir, la modificación que establece que el Tribunal Electoral no tiene competencia en materia parlamentaria, sino solo electoral, que fue lo que se aclaró en la reforma. Con relación al Parlamento abierto, está la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política elaborando el proyecto para agrupar las iniciativas, tanto la que ya presentó el titular del Ejecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como la que presentó el Partido Acción Nacional y la que ya enunció públicamente el Partido Revolucionario Institucional, más las que ya están presentado de manera individual por diferentes diputadas y diputados, para que se elabore y se agrupen en 3 ejes temáticos su discusión para un mejor abordamiento y una mejor análisis. El primero se refiere a agruparlos, tengo entendido, en lo que sería el sistema político mexicano, que tiene que ver con el número de integrantes tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados y en los congresos locales, y también que se pueda extender, respetando el régimen interior de organización de los estados, a los municipios. Y eso conlleva a la discusión, al debate sobre la representación proporcional y la representación de las minorías, que no está de manera precisa establecido en la ley, por lo que hace a migrantes, a la población indígena afromexicana, que no está presente, entre otros, que no está especificado de manera clara, y que lo ha hecho de manera supletoria el tribunal, el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y el tribunal también. Y luego el otro tiene que ver, el otro bloque que se está proponiendo está relacionado con el sistema electoral mexicano, los organismos electorales, el número de integrantes del Instituto Nacional Electoral y de elecciones, la consulta, los procedimientos para su selección de manera directa a través de propuestas y todas las cuestiones de carácter técnico y sometido a consideración del Pleno,
o en un proceso electivo de manera abierta, como viene en la propuesta presidencial, la desaparición o no de los organismos electorales, y el tercer bloque, entre otros, estatales, y entre otros, y el otro sería el sistema y el régimen de partidos políticos, su permanencia a través de qué porcentaje para mantener el registro, el financiamiento de los partidos políticos solo para campañas electorales, como viene la propuesta presidencial, o incluir también el financiamiento para las actividades ordinarias, entre otros temas. Todo eso es lo que estamos agrupando a partir de los méritos, sin descalificaciones, sin dejar de escuchar y debatir las propuestas 3 que se tienen de manera integral, y también las iniciativas que en lo individual han presentado mis compañeras y compañeros diputados. Así lo tenemos. ¿Pero va a haber parlamento, diputado? Vamos a ver parlamento. Que van a hacer? No, esto es lo que le estoy diciendo, es para el parlamento. Pero no hay fecha. Él lo tiene que decidir. Nosotros estamos pensando que la Junta de Coordinación Política pueda estar hacia la 4ª semana de este mes ya definiendo el calendario. O sea, en 15 días. En 15 días, ¿sí? Para el 26, ¿no? ¿A cómo estamos hoy? Sí, para el 26 ya deberíamos estar arrancando. ¿Arrancando o definiendo? No, definiendo la próxima semana y arrancando en 15 días. Su opinión en torno a este grupo armado que sembró el terror prácticamente en la población de San Cristóbal de las Chiapas, de las Casas en Chiapas. ¿Cuál es su opinión en torno a No tengo conocimiento. Estábamos, no supe. Bueno, mañana les pregunto, estamos saliendo. Gracias.